Empezamos, entonces nuestro segundo tema es la ecuación trigonométrica cuadrática. Cuadrática. Entonces, cuando hablamos de una ecuación trigonométrica, ya lo abordamos la semana pasada, es aquella expresión que tiene una incógnita que la debemos encontrar y que esa incógnita está relacionada con una función trigonométrica. Cualquiera de las seis nos es válida. Eh, a la hora de tener una ecuación trigonométrica cuadrada, se conserva esa condición, solamente que esta expresión ya va a estar elevada al cuadrado. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener eh, una incógnita, listo, vamos a contar con una variable, ¿sí? Que está relacionada con la función trigonométrica, y esa variable entonces va a tener dos valores, ¿listo? O dos posibles soluciones. Estamos hablando de una función, de una ecuación que es cuadrática. Entonces conserva las mismas características que la ecuación cuadrática eh, que manejamos de manera algebraica sin hacer uso de las ecuaciones trigonométricas, de las funciones trigonométricas. Aquí entonces vamos a tener una ecuación de la forma AF al cuadrado más fx más c igual a cero, o todas las variaciones que tiene. Bueno, acá en realidad es más, más fx, no, sino más bf. ¿Listo? Donde esta variable, o sea, esta función, perdón, va a ser la misma, que puede ser seno o coseno o tangente o bueno, la que sea, y va a tener la incógnita implícita. Entonces, esta puede ser cualquier función trigonométrica en términos de un ángulo. Entonces, ese ángulo es el que vamos a buscar, por tanto, va a contener nuestra variable. Entonces, una ecuación trigonométrica podría ser, ¿sí? Voy a ejemplificar algunas sin que necesariamente deba tener solución. Podría ser, por ejemplo, 5 coseno al cuadrado de x más 3 igual a cero, ¿sí? En este caso, entonces nos damos cuenta que A viene siendo este 5, B es el que acompaña a la función trigonométrica que no está al cuadrado, pero como aquí no está, entonces pues sería cero, y C es el término independiente, que en este caso es 3. Siempre debe estar igualado a cero. Si nuestra ecuación trigonométrica no está igualada a cero, nosotros debemos igualarla. ¿Listo? Despejando. Entonces, pasando lo que esté después del igual a sumar o a restar, dependiendo de la operación que esté realizando. Podemos encontrar acá ecuaciones trigonométricas que son completas, como es este el caso, o ecuaciones trigonométricas que son incompletas, como puede ser este o algunos otros. Entonces, teníamos una primera forma, otra forma es de la forma AF al cuadrado más c igual a cero, que es como esta que acabamos de mencionar acá. O podemos tener en una ecuación trigonométrica directamente AF al cuadrado igual a cero. ¿Listo? Cualquiera de esas tres formas nos está dando a entender que es una ecuación trigonométrica de segundo grado o una ecuación trigonométrica cuadrática. ¿Listo? Cualquiera de esas tres formas. Entonces aquí veíamos que este caso corresponde a la segunda estructura que veíamos, a la segunda forma. Para todas, entonces hay diferentes maneras de solucionar, ¿sí? Pero hay también una forma que nos permite solucionarlas todas, y es utilizando la ecuación general de segundo grado para solucionar la ecuación de segundo grado. Entonces recordemos que esa ecuación general, voy a escribirla acá, ecuación general de segundo grado. Y pues la fórmula para solucionar esta ecuación, pues ustedes la conocen, que es x, o sea, las soluciones de x, que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre el doble de a. La utilizamos hace un par de semanas también en geometría. ¿Listo? Acá lo único que vamos a hacer es tener en cuenta que nuestra variable no va a ser solamente x, sino que nuestra variable va a ser la función de x. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la función.
Y una vez encontremos la función, pues ya nos quedaría una expresión lineal como las que abordamos la semana pasada. Entonces, las ecuaciones trigonométricas lineales cuadráticas se solucionarían a partir de esa fórmula. Vamos a mirar un ejemplo. Voy a retomar uno de los que tenemos que hacer en la actividad. Sí. Entonces, a manera de ejemplo, solucionaremos la ecuación 6 seno al cuadrado de x más 4 seno de x igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a darle solución a esta ecuación. ¿Listo? Recuerden que la misión es encontrar los valores de x. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar los valores de x. Como es una cuadrática, sabemos que vamos a tener dos valores para ese número. ¿Listo? Vamos a tener x1 y x2. Vamos a encontrarlos. Entonces, acá es f de x. En este caso, ¿cuál sería f de x para nuestro ejemplo? ¿Cuál sería la función que estamos buscando? ¿Seno? Sí, la función seno. ¿Listo? Que va a ser esta expresión que esté aquí. Entonces, aquí sería seno de x es igual a, y vamos a aplicar la fórmula. Entonces debemos identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c. Entonces en nuestra expresión, voy a borrar esta parte, en nuestra expresión, ¿cuál sería el valor de a? 6. 6, correcto. Recuerden que a es el que va con el término que está al cuadrado. ¿Cuál sería el valor de b? 4. 4. 4. Recordemos que b es el valor que acompaña a nuestra expresión que no está al cuadrado. ¿Y cuál sería el valor de c? 0. 0, ¿listo? 0 que sería el valor independiente. No confundirlo con este, ¿listo? Este no es. Sino que 0 es el que iría en esta ubicación. Que como no hay algo escrito, pues entonces asumimos que es 0. ¿Listo? De ahí sale c. Entonces vamos a reemplazar ahora sí. Tenemos que nuestra ecuación es menos b. Entonces b dijimos que era 4. ¿Sí? Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 veces a dijimos que era 6, por c, c es 0, entre el doble de y a era 6. ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, señor. Vale. Ahí hicimos transposición perdón, transposición no, sino sustitución de términos, entonces los valores de a, b y c los cambiamos dentro de la expresión. Y ahora vamos a solucionar lo que sea posible. Entonces tenemos menos 4, nada que hacerle, dentro de la raíz. Entonces tenemos que es 4 al cuadrado, sería 16, y toda esta multiplicación daría 0, ¿cierto? Porque 4 por 6 da 24 y 24 por 0, 0. En el denominador tendríamos 12. ¿Listo? En el denominador tendríamos 12. O sea que eso es lo mismo que tener que seno de x es igual a menos 4 más o menos raíz de 16 entre 12. ¿Sí es clara hasta ahí? Sí, señor. Vale, Profe, o sea que se soluciona primero todo lo de la raíz y ya después se soluciona lo de afuera. correcto. Vamos a Ah, bueno. solucionar primero todo lo que está dentro de la raíz. Y en este paso, que ya solucionamos todo lo que está dentro de la raíz, calculamos esa raíz. Entonces nos quedaría 4 más o menos raíz de 16, que es 4, entre 12. Ah, bueno, aquí es menos 4, perdón, que no se nos olvide el signo. ¿Listo? Recordemos que como es una ecuación cuadrática, vamos a tener dos soluciones. Entonces vamos aquí a buscar solución 1 y solución 2. Entonces en la solución 1 vamos a escribir esta misma expresión, pero solamente con el más. Y en la solución 2, entonces vamos a escribir la misma expresión, pero solamente con el menos. ¿Listo? Ahí es donde se separan. Entonces nos quedaría acá, que seno de x es igual a menos 4 más 4 entre 12. Y acá nos quedaría que seno de x es menos 4 entre 12.
Entonces separé el más con una de las expresiones y el menos con la otra expresión. ¿Listo? Entonces el más con una expresión y el menos con la otra. Y solucionamos. Entonces, ¿cuánto me da la fracción de la opción de arriba? 0/12. 0/12, que sería lo mismo que tener 0. ¿Listo? O sea que por este lado tenemos que seno de x es igual a 0. ¿Listo? Eso acaba de salir aquí de la primera operación. Vamos con la segunda, la otra solución. Entonces, hacemos esa operación y ¿cuánto nos daría? Menos 8/12. Menos 8/12, correcto. Que podemos simplificar, entonces podemos sacar cuarta parte, nos daría menos 2/3. ¿Sí? Entonces, la cuarta parte de 8 es 2 y la cuarta parte de 12 es 3, menos 2/3. Entonces, aquí tendríamos que, ahora, la segunda solución es que seno de x, este seno de x es igual a menos 2/3, que fue este resultado que nos dio acá, al final. Hasta Profe, ahí, pero la claro. solución no podría ser también hacer esa fracción, Sí, o tiene señor. que quedar así, También, o aquí no pueden podemos hacer quedar la división que decimales. nos daría menos 0,6 periódico, también serviría. ¿Listo? Sin embargo, pues Ah, yo les sugiero que lo dejen en fracción porque ustedes pueden escribir 2/3 en la calculadora sin problema, pero el 0,6 periódico no, sino que escribiríamos una aproximación. Mientras que con la fracción lo escribimos completo porque es que todavía no hemos terminado. Nos falta un pasito y eso puede que nos haga cambiar el ángulo. ¿Vale? Entonces fíjense que ahí, con esos dos resultados que me acaban de dar, los voy a extraer acá. Entonces tendría seno de x igual a 0 y por el otro lado tenía seno de x igual a menos 2/3. Fíjense que ahí tengo dos ecuaciones lineales, como las que solucionamos la semana pasada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo despejar x. Para despejar esta x, entonces, ¿a cuánto me queda igual? ¿Cómo puedo quitar esa función seno de x, de esa función seno a la x? pasándolo al otro lado. ¿Ok? ¿Y cuál sería la operación que pasaría a hacer? ¿O cómo quedaría escrito al otro lado? Seno -1. Seno a la menos 1, correcto. O arcoseno de, en este caso, de 0. ¿Listo? Entonces, seno a la menos 1 de 0. Eso lo ingresamos en la calculadora, entonces seno a la menos 1 de 0 les va a dar 0, si mi memoria no me falla. ¿Listo? Y tendríamos una solución. Vamos con la otra. Entonces acá sería exactamente el mismo proceso. Entonces para dejar x solito, entonces nos quedaría seno a la menos 1 de menos 2/3. Y ese seno a la menos 1 de menos 2/3 nos daría, ¿cuánto nos daría? Profe, me dio menos 41,81. Sí, Ok, ¿está en Exacto, profe. grados o en radianes tu calculadora? el mío está en grados y me dio eso. Ok, listo. Entonces sería menos 41,81 grados. Y acá, grados. Y tendríamos la segunda solución. Esos dos resultados que acabo de escribir ahí, pues, estos dos son las soluciones. Y hemos acabado de resolver una ecuación cuadrática que tiene inmersas funciones trigonométricas, una ecuación trigonométrica de grado 2 o cuadrática.